Social y a la carrera específicamente de ciencia política, de buscar este vínculo entre una organización de la comunidad como es el Instituto Federal de Artigas, al cual pertenezco, y ver ese vínculo para pensar desde un lugar distinto cuál ha sido el rol que han tenido estos personajes, estos caudillos, estos hombres valientes en la historia nacional nuestra. Caudillos que realmente han sido heroicos en su posibilidad de transmitirnos la necesidad de escuchar las voces de las provincias que hoy somos, las voces del interior en aquel momento, en la conformación del Estado Nacional Argentino, y como bien planteaban la fundamentación Juan Gianni, precisamente esto se ve reflejado en lo que ha sido el Tratado del Pilar. En este sentido, quiero decir que uno como docente, pero además como una persona que le interesa reivindicar posturas federales, encontré en el instituto la posibilidad de ir desarrollando ese espíritu libertario que tantos nos ha pregonado Artigas en su momento, Ramírez, es decir, todos aquellos que han estado luchando por una posibilidad distinta en el contexto de la conformación del Estado Nacional Argentino. Nosotros como institutos, además, tenemos una revista que ya creo que la presidenta en la ocasión anterior les habrá comentado, que es la revista Huellas, donde ustedes pueden también presentar trabajos para que nosotros podamos publicar. Como institutos entendemos que no podemos estar solos y siempre lo hemos hecho a la luz de otros institutos como el Instituto de Santa Fe, luego o esa unión y ese vínculo que hemos logrado con la República Oriental del Uruguay, y justamente venimos trabajando desde hace mucho tiempo en jornadas interdisciplinarias, porque no solo nos compete el pensar ese espíritu libertario, sino cómo aportamos a la formación educativa de muchos de nuestros propios estudiantes de nuestra provincia que están trabajando temas donde esto tienen que estar reivindicándose. Y justamente queremos agradecer a la facultad, al secretario académico, a la decana, al coordinador de la carrera y hoy específicamente a quien va a coordinar este panel, pero también en la anuencia que puso Juan Gianni para poder lograr este vínculo y estar hoy en este segundo encuentro. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora sí, me presento nuevamente porque han ingresado nuevos asistentes. Mi nombre es Manuel Baridón. Voy a estar de moderador en este segundo panel. Simplemente, antes de arrancar, quisiera agradecerle a la Facultad de Trabajo Social por la invitación a formar parte de esta organización, de este ciclo de jornadas. A la decana Sandra Arito, al secretario académico Alfredo Romero y al coordinador de la carrera de Ciencia Política Pablo Barberis, siempre dispuestos para este tipo de eventos abiertos a la comunidad y de interés para el público. Estamos muy contentos por la cantidad de asistentes, por la convocatoria. Sabemos que es un tema de interés y en lo personal, para mí es un privilegio y un honor poder estar presentando a tres personas muy valiosas que han estudiado y que se han dedicado durante muchos años a estudiar la historia y la cultura de Entre Ríos y Río Platense. Así que
eso, muy contento. Voy a pasar a presentar de a uno a los exponentes, a los expositores, y son 25 minutos cada uno, y a los 20 minutos yo les voy a avisar para que puedan ir redondeando la exposición. En primer lugar, va a exponer Francisco Senegaglia. Él es nacido en Concordia, Entre Ríos, es magíster en Ciencia Política, es licenciado y profesor de Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, psicólogo y psicoanalista especializado en Psicología Política con orientación en gestión y evaluación de programas sociales. Es autor, entre otros, de Los Artigas, 2009, de Alguien te espera en algún lugar, 2009, Origen y Destino, 2011, y La Otra Revolución, de 2012. El título que ha elegido para su exposición es La Revolución de los Malditos. Francisco Senegaglia, un placer que estés con nosotros, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel, por tu presentación. Gracias a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Facultad de Trabajo Social, a los amigos allí que han hecho este esfuerzo para que nos encontremos, siempre entre amigos. Hacía mucho que no participaba de una charla con Pablo, como hábil de Misiones, y bueno, y espero que se agregue Fabio ahora, con Juan, en fin, una enorme que están escuchando, a Graciela, a Sara, y bueno, arranco con un poco mi planteo que tiende básicamente a formular, como bien introducías vos, la lógica de la construcción de la identidad que parte del Río de la Plata, y que tiene un carácter homogéneo, y que después de la batalla de Pavón se vuelve la identidad oficial de esto que tenemos un titular nacional Argentina, que prácticamente es una identidad fallida. Esa lógica que intentó la generación del 80, básicamente el positivismo sarmientino de civilización y barbarie, arranca ya a partir de 1797 con ese famoso disco de Feliu, del virrey Feliu, y sigue vivo y presente hasta nuestros días. Cuando aquellos que pertenecen de una u otra forma al campo popular no quieren notarnos, dicen, ¿no? Como a los caudillos les decían bárbaros, ¿no? Y ahí aparece todo este juego maravilloso de los relatos, en donde es difícil imaginar que alguien diga o que alguien hable del caudillo Belgrano, o del caudillo Rivadavia, o del caudillo San Martín, o lo que puede decir, el lugar de los caudillos para el interior, y obviamente esa construcción que en el tiempo va a definir como federal. Entonces, civilización y barbarie sigue siendo como ordenador de los proyectos de patria. Uno triunfó a partir de Pavón, y se institucionalizó y ofreció esto que definir como la de los últimos años, inscribiendo la lógica de la religión, ni menos. ¿Quiénes son los buenos o los malos, los héroes o los villanos? Arrancan en esa matriz de la historia liberal oficial que empezó a construir. Nosotros hemos intentado a lo largo de estos años de justamente poner frente a ese relato otro relato que en términos muy criollo, para mí, digamos, tiene que ver con el relato
ofrece esto que a mí me gusta llamar la otra revolución, ¿no? Y entonces en el surgimiento de esto que vamos a llamar los caudillos, todo esto que vamos a llamar el federalismo, en realidad lo que vamos a encontrar son dos proyectos de patria claramente definidos, que pueden leerse y entreleerse hasta la fecha. Digo, ¿no? Si uno de aquí para atrás mira esos proyectos, los dos se enmatrizan en esos proyectos que surgen entre 1810 y 1820, y que pueden claramente verse sus propuestas y su desarrollo, ¿no? A mí me interesa, para poder pensar justamente en esto de la revolución de los malditos, es que la palabra malditos es una palabra que de alguna manera señala semióticamente que alguien tiene la intencionalidad de considerarlos malditos, ¿no? O de considerarlos, como decía al principio, bárbaros, ¿no? Es decir, aquellos que están por fuera de una construcción que puede definirse como la construcción de la civilización, ¿no? Entonces, fíjense claramente esto, digamos, ¿no? Antes del 1810 hay dos movimientos, dos colectivos humanos claramente definidos, aquellos que viven en las ciudades, aldeas fortificadas, que se van construyendo con la lógica de la conquista, y que tienen que ver justamente con la extracción del oro y la plata del norte, de Potosí básicamente, y que ingresan por los grandes ríos del litoral, y de esa forma por el Atlántico llegan a España, y esas ciudades, Asunción 1541, Corrientes 1588, Santa Fe 1571, la segunda Buenos Aires 1580, posteriormente 1724 Montevideo, y un montón de villorrios que van a jugar alrededor, digamos, de estas ciudades, aldeas fortificadas, sostienen una subjetividad que es claramente la subjetividad occidental. Es decir, cualquier español que vive en Santa Fe o Buenos Aires come, reza y se viste como se viste un europeo o un occidental en Cádiz o en Madrid. Mientras que en esos vastos territorios que se generan a la diestra, digamos, a la derecha y a la izquierda del río Uruguay, es decir, la banda occidental y la banda oriental del río Uruguay, se va a constituir, digamos, un espacio allí claramente definido y alternativo a esas ciudades-aldeas, que a mí me gusta, o por lo menos mi tesis ha trabajado, y lo he denominado la subjetividad de la gauchería. ¿Qué es la subjetividad de la gauchería? Bueno, son esos pueblos que viven de vaquería en ese gran corral que se constituye la banda oriental y la banda occidental, y que a partir, digamos, del ingreso del ganado por el camino que une la ciudad de Santos con Asunción, comienza, digamos, a cambiar la lógica política económica de los territorios que quedan al sur de ese camino. Y a partir de allí, los pueblos charrúas primero, los guaraníes, por otro lado, los guaraníes jesuitas, jesuitizados, digamos, después del Tratado de Madrid también, los guaraníes que dejan las grandes comunidades, los 30 pueblos de la República Guaranítica, algunos otros, Chaná y básicamente los afros, que escapan de las ciudades aldeas fortificadas, constituyen allí un sincretismo muy particular, muy genuino, con una construcción muy particular de la idea de pueblo y de la idea de comunidad, con pueblos nómades, que empiezan, digamos, a convivir y a generar una subjetividad totalmente alternativa que a mí me gusta plantear justamente como la subjetividad de la gauchería, y que va a devenir para el periodo, digamos, casi previo a la Revolución de Mayo, como una comunidad definida claramente desde lo político y desde lo económico. Yo se menciona al Tratado de Feliú porque Feliú intenta ingresar a la lógica de esos grandes territorios para ordenarlos en función de los terrenos que se llamaban reyuno, es decir, del rey, y por lo tanto, de alguna manera organizar ese universo
de vaquería, de gauchería, y a partir de allí esos pueblos nómades que viven en un estado de igualdad y libertario, entiende que vienen por ello. Y allí nace el primer esbozo profundo de revolución en el litoral. Cuando efectivamente, después del ingreso de Napoleón a España y el comienzo de las juntas y el arribo de lo que se denominó la Junta de Mayo, y la ruptura de alguna forma, no con España, sino con quien gobernaba España, que era ambiguo porque lo gobernaba por un lado Napoleón y por otro lado las juntas, en nombre del rey, ¿no? por esta construcción de la retroversión de la soberanía que ya había planteado Luis de Molina a finales de 1600, la Junta de Buenos Aires intenta organizar el mundo español de América en función de la lógica española y empezar a construir una alternativa autonómica con criterios absolutamente occidentales. Y frente a ese proyecto iluminista, podríamos decir, porque el grueso, digamos, de los puntistas y sobre todo, digamos, de los post-puntistas, está, digamos, asociado a las nuevas concepciones de la Revolución Francesa, a la monarquía parlamentaria y a la generación de una América con lógica occidental, se le va a plantar el proyecto de la gauchería que encabeza José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas va a presentar un proyecto que obviamente no es su proyecto, sino que lo representa ese proyecto en términos de que él es esa voz, de alguna manera, de un pueblo, digamos, que tiene más de 200 años de historia, de nomadismo y de construcción sincrética, es decir, afro con originarios y criollos, que van construyendo una lógica muy particular. Esa lógica muy particular empieza, digamos, políticamente a debutar en términos ideológicos en la Revolución de Mayo, y se entiende o se plantea en aquellas famosas instrucciones de Mayo, en donde se esboza de alguna manera el proyecto de la gauchería que en términos político-ideológicos va a ser la piedra fundacional del federalismo, ¿no? Obviamente ese proyecto va a frentearse con el proyecto unitario, iluminista, liberal de Buenos Aires, y va a dar orígenes a una infinidad de tradiciones de parte sobre todo de Buenos Aires, lo que va a obligar, entre comillas, Artigas a construir esto que se denominó la Liga de los Pueblos Libres, que es un proyecto federal, republicano, de patria de iguales, ¿no? Porque allí empieza esta discusión profunda, si quieren, filosófico-política, de qué es lo que organiza una comunidad, un colectivo humano. Para la gauchería, para el artiguismo, lo que organiza ese colectivo es la igualdad. Y la libertad es una consecuencia de una igualdad genuina, mientras que el proyecto liberal de la Revolución de Mayo, que se va a sustanciar en la independencia del 9 de julio de 1810, es un proyecto en donde la libertad es la que organiza en función de las condiciones de clase. Por eso, si ustedes pueden ver como por el visillo de la puerta, uno diría que en el Congreso del Oriente de 1815, que organiza la Liga de los Pueblos Libres y que genera la primera independencia formal de la América del Sur, hay indios, negros como congresales, hay mujeres como congresales. Hemos compartido muchas veces esto. Artigas tenía mujeres generales, es decir, no había esta cosa muy charrúa del artiguismo, no había, y Guaraní también, por cierto, no había diferencias, no había problemas de género, y por lo tanto el Congreso del Oriente y la experiencia de la gauchería que funda el federalismo es una experiencia estructuralmente, decimos nosotros, estructuralmente igualitaria. Si esas condiciones de igualdad se dan, entonces la libertad es una consecuencia genuina de esa igualdad. Mientras que la proposición libertaria de
del iluminismo, que empieza, digamos, a hacerse cargo de las políticas unitarias de Buenos Aires, tiene otro registro. Nosotros podemos rápidamente revisar las constituciones que se proponen en esa época, la de Belgrano de 1815, en donde reconoce las diferencias de clase más allá, digamos, de la posición claramente genuina de Belgrano respecto de la lógica americana. Su formación iluminista hace que las constituciones que se proponen en ese momento son constituciones que están planteadas desde la lógica de marqueses, de conde, de división de poderes, y quienes podían acceder a esos lugares eran los que se conocían en la época como decentes, y por lo tanto el grueso del pueblo originario, del pueblo gaucho, quedaba por fuera justamente de las decisiones, de las construcciones políticas de ese momento. Entonces hay claramente dos proyectos, un proyecto popular que se maneja de manera asamblearia y ahí expresa de igualdad formal, es decir, esto de la oración de Artigas en San José, ¿no? El poder viene de ustedes y vuelve a ustedes cada vez que nos juntamos, ¿no? Este concepto de que decidimos como pueblo, mucha arruga por cierto también, decidimos como pueblo, construimos como pueblo nuestras decisiones, nos respetamos como pueblo en todas las instancias, digamos, en las que no necesitamos dirimir ninguna cuestión. Bueno, dos proyectos muy claros que van a dar origen a las guerras intestinas de federales y unitarios a partir de la batalla de Cepeda. Como me queda poco tiempo, me gustaría justamente subrayar dos cosas. Una, que para mí el proyecto de la gauchería, expresado en el Congreso del Oriente y traducido político-ideológicamente en la Liga de los Pueblos Libres, es el proyecto más original y más genuino que nosotros podamos leer en la historia de América Latina, de cómo pensar las relaciones de sincretismo subjetivo, es decir, americanos para americanos, entendiendo que americanos ya no son solamente los originarios, sino justamente ese entrecruzamiento de igualdad profunda, ¿no? Lo que tenían de común los negros, los indios, eran justamente que eran desiguales para el blanco, ¿no? Eran digamos, los no otros, ¿no? La negación del otro en términos occidentales. Y esa construcción desigual de los desiguales que son iguales, construye un proyecto absolutamente genuino para América, para la patria grande, para la concepción, que después se va a volver la concepción federal en su sentido más profundo. Estamos viviendo en Entre Ríos el bicentenario justamente del nacimiento de la República de Entre Ríos, y yo me permito disentir profundamente con eso, porque creo que justamente ese proyecto de patria genuino que había construido la gauchería y que había expresado el artiguismo, es mancado justamente por el proyecto ramirista. O sea, el Tratado del Pilar y la batalla de Cepeda es un mandato. O sea, Artigas había quedado sin uno de sus dos mejores hombres, que era Andrés Guapurari, que estaba preso, y le pide, digamos, después de la batalla de Tacuarembó, de 1820, le pide, digamos, a Ramírez y a López que construyan, digamos, con todo lo que le queda del ejército, digamos, una suerte de legión que ingrese a Buenos Aires para que Buenos Aires le declare la guerra al Imperio Portugués, que hacía 4 años puntualmente, venía con 17.000 hombres destruyendo la lógica de la Liga de los Pueblos Libres en acuerdo de Pueyrredón con los portugueses y los ingleses, ¿no? Recordemos que ese ejército de 17.000 hombres que ingresa a la banda oriental, al Entre Ríos, que tenía como propósito llegar hasta el río Paraná, como claramente lo afirma Marqués de la Laguna, que tenía como propósito quedarse, digamos, con todos los territorios que hoy forman parte de nuestro litoral, estaban manejados por Beresford, ¿no? El de las invasiones inglesas, era el general que había formado, digamos, esos soldados para que ingresen al territorio. Artigas no había podido ser vencido justamente por esa fuerza, gracias justamente
al trabajo incansable de Andrés Guapurarí, y al sostenimiento, digamos, de la guerra de guerrilla y de recursos que venía haciendo, Artigas entiende que no hay forma de impedir el avance portugués si no es declarando que Buenos Aires le declare la guerra a los ingleses y a los portugueses, y así se arma en un último gran esfuerzo las montoneras del litoral en una batalla que dura 6 minutos y que Pablo Comagli la cuenta tan lindamente ahí en su libro, digamos, ¿no? Dura 6 minutos y las montoneras están rápidamente en Buenos Aires. Cuando tienen que llevar adelante este acuerdo de declarar la guerra a Brasil, Ramírez acuerda con Zarratea, el enemigo formal de Artigas, y entrega a la Liga de los Pueblos Libres apenas por un año, porque obviamente en ese acuerdo ingresa Mansilla, que va a ser el que lo va a traicionar a Ramírez. Entonces, a mí me parece que Ramírez es el responsable justamente de que se termine ese sueño de patria que había construido la matriz gaucha y federal del artiguismo, y que claramente queda definido en esa suerte de hermosa carta reproche de Artigas a Ramírez cuando le dice: no me traicionaste a mí, traicionaste el amor que los pueblos habían depositado en vos. Bueno, allí está la base y el fundamento de la matriz federal y de las internas y tradiciones siguientes que van a devenir en nuestra América del Sur, digamos, y el proyecto va a ingresar, digamos, en una discusión de todos contra todos, hasta esas 2 o 3 fechas claves que tienen que ver con la segunda Cepeda, con Caseros primero, la segunda Cepeda de Pavón finalmente, en donde, como bueno, uno de ustedes saben, yo he trabajado mucho lo de López Jordán. López Jordán es el último federal, el último caudillo en armas, que intenta sostener el sueño artiguista de una patria soberana y de iguales frente al interés filo-inglés del liberalismo que se hizo cargo de los destinos del país a partir de la generación del 80. Por último, hablar de los caudillos para mí me parece que es mucho más que hablar de ellos. Me parece que tenemos que permitirnos reconstruir la historia, reconstruir el relato, darnos la oportunidad de volver a pensarnos en función de nuestra matriz de patria de iguales y de patria soberana. Los caudillos, justamente por este concepto que decía al principio en relación a civilización y barbarie, ¿no? Los caudillos quedan como en la lógica de la historia oficial, como si fuesen, digamos, próceres de segunda, y no los verdaderos constructores de un proyecto de patria profundo y genuino. Y me parece que nos debemos revisar la historia, que básicamente se cuenta desde Buenos Aires. Uno puede estar en Humahuaca o en Ushuaia y no hay calle, plaza, hospital que no se llame Roca, Sarmiento, Mitre, Rivadavia, y eso es una injusticia profunda respecto de la matriz federal. Si nosotros realmente nos pensamos desde el federalismo, no podemos sostener los lugares que ocupan en la historia Mitre, que destruyó el Paraguay a pedido de sus amos, los ingleses; Roca, que destruyó nuestros pueblos originarios; y Sarmiento, que destruyó nuestra gauchería, dejándonos un concepto de patria absolutamente empobrecido, y mandando a los grandes hombres que pelearon y defendieron el territorio con su sangre guardados en el arcón de la historia. Entonces después celebramos nosotros en noviembre el Día de la Tradición y ponemos a una guainita cebándole un mate a un gauchito, y de fondo un pericón. Bueno, las montoneras entrerrianas no bailaban pericón, dieron su sangre por defender el territorio que amaban y a sus familias,
Hay una carta maravillosa de Rivas a Sarmiento después de la batalla de Santa Rosa, cuando pierde López Jordán la batalla de Santa Rosa, y Rivas le dice, hemos ganado, pero nunca vi semejante acto de valor y de coraje, es decir, las cargas de las montoneras respecto, digamos, de las ametralladoras, ¿no? Entonces, esos son nuestros gauchos y esa es nuestra sangre y nuestra tradición, no la propuesta bucólica que nos ofrece la historia oficial. Por eso me parece extraordinario este trabajo que abre, digamos, el instituto y que abre la facultad para discutir la esencia estructural que tiene nuestra identidad y nuestra memoria en lugar de nuestros caudillos, que han sido verdaderamente hombres de patria, y no cipayos como la mayoría del proyecto unitario y porteño. Así que bueno, muchas gracias y que venga la pregunta cuando llegue el momento. Buenísimo, Francisco, muchísimas gracias. Contundente, como siempre, hace años que nos conocemos y hemos compartido varios eventos, así que es un placer nuevamente escucharte y compartir este espacio contigo. Y bueno, te quedás para el debate y las preguntas. Por supuesto. Bueno, muy bien. Antes de continuar con el siguiente expositor, no quería dejar de mencionar a dos profesores que forman parte de la organización de este ciclo, como lo es Juan Gianni y Mario Gluck. También quería mencionarlos a ellos porque han sido impulsores de este evento. Ahora sí, otro enorme placer poder presentar en esta ocasión a Pablo Camogli, que nació en Oberá, en Misiones. Él es periodista, profesor, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y magíster en Cultura Jesuítico Guaraní de la Universidad Nacional de Misiones. Es autor, entre otros libros, de Batalla por la Libertad, de 2005, Batallas de Malvinas, 2007, Batalla entre Hermanos, de 2009, Nueva Historia del Cruce de los Andes, de 2011, Asamblea del Año 13, de 2013, Contame una Historia, 2014, y Andresito, Historia de un Pueblo en Armas, de 2015. El título que ha elegido para esta exposición es Andrés Guacurarí y Artigas, el caudillo guaraní. Así que con ustedes, Pablo Camogli. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que es un placer compartir este espacio. Un saludo grande para los organizadores, felicitaciones. Un abrazo a mi amigo Francisco Senegaglia, que lo conozco hace bastante tiempo, y bueno, la posibilidad de vernos personalmente, aunque sea a través, verle la cara en realidad, es un placer, y escucharlo siempre es un placer. Así que bueno, un gran gusto. Como bueno, el título o la propuesta que traigo para compartir con ustedes se focaliza en la figura de Andrés Guacurarí y Artigas, el famoso Andresito, y en este sentido yo quiero marcar que estamos siendo todos parte de algo que es una especie de hito en la historiografía argentina. Estamos, creo que debe ser la primera vez en que Andresito tiene la categoría de caudillo, ¿no? Es la primera vez. En la historiografía, Andresito aparece o ha empezado a ser recuperado como una figura histórica, vinculado, por supuesto, a la figura o a la trayectoria de la Liga de los Pueblos Libres de José Gervasio Artigas, como el gobernador indio, esto de indio entre comillas, por supuesto, ha empezado a ganar profundidad en cuanto a su figura, a su perfil político, a su trayectoria, la que tenemos documentada, que es bastante poca, pero nunca se lo vinculó demasiado con la idea de caudillo, y esto es algo que no fue una idea mía. En este sentido tengo que ser sincero, porque es algo que me lo propuso por primera vez Hernán Brienza. Él está dirigiendo una serie sobre los caudillos para Editorial Marea. Incluso Francisco escribió uno de los libros dedicado a López Jordán, y Hernán fue el primero que me planteó esta idea: bueno, ¿por qué no hacemos un libro sobre Andresito como un caudillo más
de la historia argentina. A mí nunca se me había ocurrido, la verdad, esta idea de o establecer este vínculo entre Andresito y el concepto histórico de caudillo y lo que significa la idea de caudillo en la historiografía argentina, y a partir de esa propuesta de Hernán, que todavía no se tradujo en un libro, pero que estamos tratando de avanzar en eso, bueno, la idea se fue consolidando, se fue profundizando, y hoy creo que es totalmente correcto definir a Andresito como uno de los tantos caudillos que tuvo la historia argentina en aquellas décadas del 10, del 20, de 1810, 1820, y yo creo que esta charla de hoy debe ser la primera vez en la que se plantea y se aborda la posibilidad de que Andresito pase a formar parte de ese panteón, no diría de próceres, pero sí de personajes históricos definidos como caudillos: el Chacho Peñalosa, Ramírez, Estanislao López, Artigas, bueno, todos los caudillos históricos que conocemos. Y acá quiero hacer un breve repaso historiográfico sobre el concepto de caudillo para ver también cómo se fue construyendo esa imagen del caudillo y por qué es que en este momento podemos hablar de Andresito como un caudillo argentino o rioplatense en todo caso. La primera imagen del caudillo es la que establece el mitrismo, la historiografía mitrista, digamos, esa mirada muy negativa, el caudillo como un otro, como un bandolero, como un anárquico, digamos, esas definiciones tradicionales con que la élite liberal a lo largo de la historia argentina ha definido a sus rivales políticos para poder bajarles el precio, digamos, y habilitar así la represión correspondiente. Y después, bueno, pasó el tiempo, va a ser el revisionismo el que recupere la figura de los caudillos como personajes importantes, fundamentalmente al definirlos como los líderes de los sectores populares, que protagonizaron aquellas luchas independentistas, revolucionarias y por la conformación nacional. Pero va a haber un giro muy importante, y esto por ahí Fabio puede dar mejor muestra o mejores definiciones, que es a partir de los 90, con toda una renovación que va a haber en la academia, digamos, y la incorporación de nuevas camadas de historiadores muy valiosas, que replantean el concepto de caudillo, empiezan a verlo de otra manera. El libro clásico de Caudillos Rioplatenses de Goldman y Salvatore es un poco el que abre esa perspectiva. Después hay otra bibliografía también muy importante, el libro de Ariel de la Fuente sobre los hijos de Facundo, que habla sobre el caso del Chacho Peñalosa y el sentido social, cultural y político que van a tener los caudillos para grandes sectores populares. Y yo creo que toda esta revisión y esta resignificación del concepto de caudillo, esta revalorización que hay del concepto de caudillo como un personaje central en la conformación y en la configuración de la Argentina tal cual la conocemos hoy en día, digamos, el Pacto de San Nicolás y la Constitución de 1853 es fruto del trabajo de los caudillos de las provincias, que eran los gobernadores de las provincias, ni más ni menos. Hay una revalorización de esa construcción política que desarrollan los caudillos con sus formas que claramente no tienen las formalidades del liberalismo, pero que en definitiva terminan construyendo un poder político que legitima el ejercicio de la soberanía, que le da sentido al colectivo, en un primer término a la soberanía de las provincias, pero siempre esa soberanía de las provincias entendidas como parte de una unidad. La unidad nacional constituida por los caudillos, ¿no? Y esa es una idea bastante novedosa que yo creo que está, diría no totalmente, pero sí muy consolidada, y a partir, por ejemplo, de lo que es el libro de José Carlos Chiaramonte, uno de los últimos trabajos del profesor Chiaramonte, Raíces históricas del federalismo latinoamericano, en donde Chiaramonte, desde la academia, desde un sector, digamos, más tradicional de la historiografía argentina, hace una reivindicación del proceso histórico de constitución de las provincias, de los estados provinciales, de la institucionalidad de estos estados provinciales y, en definitiva, de la nación argentina que va a surgir y que después se va a terminar de configurar con el triunfo liberal, pero que va a tener una primera etapa de conformación, como dije antes, con la Constitución del 53, protagonizada por los caudillos de provincia. Y dice Chiaramonte, el caudillismo equivaldría a la ausencia de legalidad y fuente de anarquía política. Y dice, se trata de un enfoque erróneo.
que entre otras cosas supone que el único ordenamiento constitucional posible es el correspondiente a una constitución formal, ¿no? Y esta cuestión de lo formal como el elemento determinante de un proceso político, lo vamos a ver claramente en el caso de Artigas y en la discusión en torno a si el Congreso de Oriente declaró o no la independencia de los pueblos libres, ¿no? Que es una discusión que se centra fundamentalmente en la ausencia de un documento que ratifique o que explicite que el 29 de junio de 1815 los participantes de ese Congreso declararon la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, cuando la realidad es que a partir de esa fecha, con un documento, con un acta de independencia o sin ella, los integrantes de ese espacio político se sintieron independientes de España, claramente, pero también independientes de Portugal, independientes del Paraguay y fundamentalmente independientes de Buenos Aires, de ese proyecto centralista, unitario, bueno, del que Francisco, al que Francisco describió muy bien en su exposición, digamos, ¿no? Entonces, frente a esa necesidad de tener la formalidad en los procesos históricos que nos plantea el liberalismo, los caudillos construyen su poder en una forma más inorgánica, digamos, ¿no? Y eso es lo que viene a reivindicar estos últimos años de estudio desde la academia, que a mí me parecen muy interesantes y que sirven para saldar en cierta forma el debate un poco maniqueo entre los caudillos como buenos o malos de la historia, ¿no? Los caudillos fueron protagonistas fundamentales en el proceso de conformación de la nación argentina y eso es lo que nosotros, bueno, traemos para estudiar el caso de Andresito, ¿no? Y ahí me parece que la figura de Andresito como caudillo encaja a la perfección, porque reúne varias de las características con las que se ha interpretado y definido a los caudillos a lo largo del tiempo. Por un lado, la definición tradicional del revisionismo. Andresito es un líder popular, es el referente y el representante de un colectivo social que es parte de la población guaraní misionera, una parte, no toda, que se ha plegado al proceso revolucionario porque ha entendido que la revolución le habría expectativas de transformación social y además lo invitaban a ser protagonistas del proceso político a partir de la adhesión al proyecto artiguista de una forma muy novedosa, ¿no? Y la población guaraní misionera, fundamentalmente de la costa del río Uruguay, Santa Tomé, Yapeyú, La Cruz, los pueblos pertenecientes al departamento de Concepción y en menor medida la costa oriental del río Paraná, lo que sería hoy la costa de la provincia de Misiones, que también van a adherir al proyecto que encabeza Andresito en la región, se van a sentir partes de ese proceso político porque interpretan en el proyecto artiguista o encuentran en el proyecto artiguista elementos identitarios de su propia cosmovisión política. Esa idea de la soberanía particular de los pueblos que propone Artigas supuestamente a partir de un ideario moderno, liberal, con influencias de la Revolución de Estados Unidos, con las influencias de la Revolución Francesa que todos conocemos, en realidad le está diciendo a los guaraníes, en un léxico moderno, algo que los guaraníes venían haciendo como práctica política desde siempre, que es esta idea de las autonomías de los pueblos, y en el caso de los guaraníes, las autonomías de las aldeas, de los tecoá. Los guaraníes se organizaban su poder político como aldeas autónomas, en donde había un cacique, un líder, pero esa autonomía funcionaba en base a una unidad mayor que se constituía a partir de una serie de alianzas según las circunstancias de guerra, o de enfrentamientos, o de distintas situaciones que afrontó el pueblo guaraní a lo largo del tiempo. Y va a ser una forma de construcción del poder político que va a tener una continuidad en la experiencia de las misiones jesuíticas que se van a desarrollar en toda la región. Esta idea de pueblos autónomos, pero pueblos integrantes de una unidad que son justamente los 30 pueblos, y qué es lo que le da sentido a esa autonomía. La autonomía en tanto sirve para formar parte de una unidad que es lo que permite la autosuficiencia, la autosustentabilidad, la defensa del territorio, que es lo que van a lograr las misiones durante casi 150 años y que se pierde para esa región con la expulsión de los jesuitas, el paso a la administración de administradores
españoles, coloniales de los pueblos, y la ruptura del sentido de unidad. Se pierde la unidad, los pueblos dejan de estar interconectados, y lo que viene a plantear Artigas es una posibilidad de reconstruir esa unidad, pero siempre desde el sentido de autonomía de los pueblos. Y Andresito va a ser el líder popular de ese colectivo social movilizado, que es el pueblo guaraní. Por eso el libro que yo escribí sobre Andresito se llama Andresito, Historia de un pueblo en armas. Los guaraníes se movilizaban colectivamente, se movían las familias, migraban de un lado al otro, seguían a los ejércitos, por más que se intentó en la época dar una organización más de tipo marcial al ejército de guaraníes occidentales. Esto no se logró porque había una práctica cultural de mover a todo el pueblo ante las distintas coyunturas. Bueno, Andresito es un caudillo porque es un líder popular. Andresito es un caudillo porque legitima su autoridad a partir justamente de una relación directa con sus representados, digamos. Andresito es designado por José Artigas como comandante general de Misiones a fines de 1814, comienzos de 1815, no tenemos un documento que lo especifique, y Andresito es un personaje que viene de afuera del espacio misionero, ¿okay? Creemos que emigró cerca de 1790, que emigró hacia la banda oriental, que allí lo conoció Artigas lo adoptó, lo formó políticamente, y lo lanza a la vida pública, a la vida política en 1815, designándolo comandante general. Esto quiere decir que Andresito viene de afuera y tiene que ganarse su legitimidad como autoridad frente a los liderazgos locales, liderazgos guaraníes, que tienen una conformación ancestral con una larga tradición de legitimación del poder, en la que Andresito, en definitiva, en un principio es visto como un extraño. ¿Sí? Porque es alguien que viene de afuera. Por más que venga con el uso del apellido Artigas y venga legitimado por justamente la figura de Artigas, que era venerada en la región, la realidad es que Andresito es alguien que viene de afuera y que tiene que legitimar su poder. La forma en que él legitima su poder lo muestra como un caudillo, porque es una forma de legitimar muy directa, en contacto con las poblaciones que él visita, que él recorre, en contacto directo, en toma de decisiones asamblearias, que replica un poco lo que es la metodología que va a tener el artiguismo, y con el paso del tiempo, y fundamentalmente gracias a las victorias militares, sobre todo contra los paraguayos, recuperando primero el departamento de Concepción, y en septiembre de 1815 recuperando parte del departamento de Candelaria, Andresito se va a convertir en la representación de ese colectivo que son los guaraníes. Digamos, los guaraníes encuentran en la figura de este caudillo a la persona que les da representación en ese proyecto institucional que es la Liga de los Pueblos Libres. Y además, bueno, Andresito va a ser un caudillo, ¿por qué? Porque como expresión de los sectores populares confronta con las élites, fundamentalmente con la élite correntina, que es, digamos, con la que tiene las tensiones más directas, porque con el espacio luso brasileño la tensión no es tanto con la élite, sino directamente con las tropas luso brasileñas que están en San Borja y que son las responsables de los ataques a Misiones en el 17 y en el 18. Y Andresito va a tener una tensión, va a impulsar, va a forzar una tensión social con la élite correntina por la posesión de la tierra, por la apropiación de la fuerza del trabajo de los guaraníes, por la toma de decisiones cuando ocupa la ciudad de Corrientes, por la incorporación de tropa correntina bajo el mando de oficiales guaraníes, algo que se ve claramente en la campaña que Francisco Cití con 400 soldados guaraníes occidentales realiza a Santa Fe en 1819 en apoyo de Estanislao López. Digamos, Andresito impulsa al pueblo guaraní a un protagonismo inédito en la historia, en la que, bueno, como decía, él es la representación, pero es la representación de un colectivo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una semejanza con la idea de caudillo, ¿no? Y después, bueno, la cuestión del paternalismo con la que Andresito
o por lo menos que se refleja en algunos gestos y en algunas historias en torno a la vida pública de Guacurarí, esta cuestión de ir liberando supuestamente a los guaraníes que estaban trabajando en forma de esclavitud o semi-esclavitud en las haciendas correntinas, este ejemplo que él pretende darle a la élite correntina al secuestrar a los hijos de la élite correntina y devolvérselos con un mensaje diciéndoles, bueno, las madres guaraníes también tienen corazón, el trato que él va a tener con sus semejantes, con los guaraníes, pero también con los criollos, el vínculo y la relación que Guacurarí como gobernador de Misiones y como un gobernador de facto de la provincia de Corrientes va a tener con Juan Bautista Méndez, que es el gobernador al que él va a reponer en Corrientes en 1818 y al que le da el poder, pero como decía, el poder lo va a tener este ejército guaraní que ocupa una provincia tradicionalmente blanca, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de gestos, hay una serie de prácticas políticas que vinculan lo ancestral de la cultura guaranítica con esta modernidad que irrumpe y que los sectores populares, el federalismo rioplatense, va a reinterpretar para poder gestar un proyecto que no sea ese proyecto de una teoría tan abstracta como el que tiene Buenos Aires, en donde digamos, todo el poder radica en la capital y fundamentalmente lo va a tener esta élite que es la única que puede interpretar y ejecutar este proyecto político, sino que el federalismo lo que intenta es, bueno, adaptemos este ideario y pongámoslo al servicio de los sectores a los que nosotros estamos representando, que son fundamentalmente los sectores populares, el gauchaje, los mulatos, los libertos, los pueblos originarios, los que interpretan que la revolución y los que se pliegan al proceso revolucionario e independentista porque entienden que ahí hay expectativas de cambio, de transformación social, y eso es lo que los invita a protagonizar y sumarse a la lucha armada, ¿no? Que es un poco la característica de toda la época. Entonces, Andresito, yo creo que a partir de esta breve descripción y tratando de ceñirme al tiempo que me indicaron, reúne las condiciones para ser definido como un caudillo más, al mismo nivel de cualquier otro, porque también ese fue el espíritu del propio Artigas a la hora de plantear la Liga de los Pueblos Libres en igualdad entre todos sus miembros. Y lo mismo da una provincia gobernada por un blanco, por un criollo, que una provincia gobernada por un originario. Y esto me parece que es un poco la muestra de hasta dónde estaba decidido llegar el artiguismo con el proyecto de transformación social que Artigas pretendía para la revolución. Es emblemático, es una imagen muy fuerte esta de un guaraní que ingresa a la patricia y tradicional ciudad de Corrientes, de una larga tradición patricia y blanca, que ingresa a la ciudad de Corrientes con todo el poder que le dan las armas, las lanzas de su ejército de guaraníes, de indios, de indígenas, pero que al mismo tiempo es un ejército, como decía, que no solo está integrado por guaraníes, sino que se integra solidariamente y se combina solidariamente con esos criollos correntinos que responden al gobernador Méndez, que en la mayoría de los casos son gauchos de la campaña correntina, que también adhieren al artiguismo y que son protagonistas, quizás con alguna duda, de este proyecto de transformación social tan fuerte y tan radicalizado que es el artiguismo, por lo menos en esta zona del país. Entonces, bueno, como cierre, yo quiero digamos, ratificar que... Sí. Simplemente es para avisarte que tenés 5 minutos. Vale, sí, estoy cerrando. No, lo que quería decir es que, bueno, que esta idea que Hernán me propuso en su momento de pensarlo a Andrés Guacurarí como un caudillo, me parece que tiene asidero con la historia, que por supuesto es una temática que estamos profundizando, la historiografía misionera, que hay que seguir profundizando, pero me parece que lo termina de vincular a Andresito y a los guaraníes con toda la historiografía y con todo el relato que hemos construido como historiografía sobre aquel momento histórico del Río de la Plata, en donde aparecen las figuras de los caudillos tradicionalmente vinculadas a un sector de la población que es el gauchaje, pero que sin embargo puede tener algunas figuras diferentes, ¿no? Y bueno, Andresito es un caudillo sin perder por ello su condición de originario, su condición de guaraní, y sin perder por ello el carácter de representante de un colectivo social distinto
al de la mayoría de los sectores populares que integran o que van a protagonizar la lucha civil en el Río de la Plata en esas décadas, y que, bueno, de la mano de Andresito, de la mano del proyecto de José Gervasio Artigas, protagonizan su momento histórico. Fueron derrotados, fueron prácticamente, no exterminados, pero sí se diluyó la presencia de los guaraníes en toda la región. La región quedó, digamos, a merced de la ocupación de los criollos, fundamentalmente correntinos, brasileños y paraguayos, pero esa derrota del pueblo guaraní, esa derrota de Andresito, su captura, su condición de prisionero en Río de Janeiro, no mengua su importancia histórica ni reduce su condición de caudillo, que es lo que hoy venimos a reivindicar. Como les decía al principio, creo que en un hito historiográfico que estamos haciendo hoy en día, la de hablar por primera vez de este guaraní como uno de los caudillos argentinos. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Pablo, excelente, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que conocemos muy poco de Andresito y bueno, este espacio que hemos generado viene bien para conocer a nuestros caudillos, y ahí ya lo incluimos también a Andresito. Bueno, antes de presentar el último expositor, quisiera contarles a todos los asistentes que por ahí no pudieron participar del primer encuentro, que en el primer panel estuvo presente Rubén Burlot, Juan Gianni y Hernán Brienza, y que ya está cargado en el YouTube de la facultad. Seguramente después por el chat y por el mail se va a enviar el link para que puedan ingresar a quienes le interese y que no haya podido ver el primer panel. Ahora sí, vamos a presentar a Fabio Wasserman. Él es nacido en Buenos Aires, es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto Ravignani y como docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la maestría en Historia Conceptual de la Universidad de San Martín. Coordina el equipo de temporalidad de la Red de Historia Conceptual Transnacional Ibero Conceptos. Su área de especialización es la historia política y cultural argentina e iberoamericana de los siglos XVIII y XIX. Entre otros libros, ha escrito Tiempos Críticos, Historia, Revolución y Temporalidad en el Mundo Iberoamericano, siglo XVIII y XIX, del año 2019. Entre Clio y la Polis, Conocimiento Histórico y Representaciones del Pasado en el Río de la Plata, 1830-1860, del año 2008, y Juan José Castelli, de súbdito de la corona a líder revolucionario, del 2011. Para nosotros es un enorme placer poder contar con su participación en este panel, y como título ha elegido El federalismo rioplatense en la primera mitad del siglo XIX, un abordaje historiográfico y conceptual. Así que, Fabio, adelante. Bueno, le decía que mi objetivo era compartir con ustedes algunos elementos analíticos e historiográficos que permitan discutir y analizar con ciertos parámetros en qué consistía el federalismo, porque todo el tiempo hablamos de federalismo, pero ¿qué era el federalismo, no? ¿Y qué era para los actores del periodo? Por eso me pareció que, dado el profundo grado de identificación que hay entre el fenómeno del caudillismo y el del federalismo, entrar por el lado del federalismo podía ser una forma de abordar esta cuestión del ciclo que está proponiendo la relación entre caudillismo y construcción de la nación desde otra perspectiva. Y la primera precisión, yo dije que era el federalismo. En realidad tendríamos que plantear qué eran los federalismos, porque no hubo un federalismo único.
De hecho, bueno, antes Federico habló de ciertos conflictos entre Ramírez, Artigas, y esa podría ser una perspectiva. Yo iría por otro lado. En principio, la necesidad de distinguir cuando hablamos del federalismo como facción, como fuerza política, cuando hablamos del Partido Federal, y cuando hablamos de federalismo como forma de organización política y forma de concepción de la soberanía. Ya que si bien son dos cuestiones que están vinculadas, no siempre quienes se identifican con el Partido Federal están llevando adelante posiciones exactamente federales en términos de conceptualización política. ¿Sí? Después voy a dar algunos ejemplos en ese sentido. Y vamos a ver cómo tanto la cuestión del partido como la cuestión de la concepción de la soberanía se pueden vincular o no, en mayor o menor medida, con el fenómeno del caudillismo y con el de la nación. Bueno, dicho todo esto, ahora voy a ver si puedo arrancar con un poco más tranquilo y ahora que está todo un poco más organizado y voy más al punto. Durante los últimos 10 años tuvimos dos bicentenarios muy importantes, el de la Revolución de Mayo y el de la Declaración de la Independencia en 1816, que están fuertemente vinculados con el proceso de constitución de la nación argentina, o así suelen ser identificados. Y ahora en el 2020 tenemos otros bicentenarios, que son de la creación de otras formas de poderes políticos o de comunidades políticas, que son, en este caso, por ejemplo, la República de Entre Ríos, la República de Tucumán. Hoy precisamente, si no me equivoco, por acá hay varios colegas tucumanos que por ahí me corrigen, se cumplen los 200 años de la Constitución de la República de Tucumán. Y en general, en el espacio rioplatense, la constitución de soberanías políticas provinciales, no nacionales. Desde la perspectiva historiográfica tradicional, que ya hicieron mención antes Federico y Pablo, la constitución de estos poderes políticos provinciales entre fines de la década del 10 y mediados de la década del 20 solía ser interpretado como el momento en el cual la nación había entrado en un proceso de desintegración o de disolución como consecuencia del accionar de los caudillos que expresaban fuerzas locales que impedían la constitución de la nación. ¿Sí? Y eso se enmarcaba en una historia, digamos, un poco más larga, en la cual, para decirlo muy rápidamente, se suponía que primero se produjo la Guerra de Independencia, que implicó la revolución y la separación de España, y luego a esa Guerra de Independencia le sucedieron las guerras civiles, básicamente organizadas en torno a dos bandos o dos partidos, que son los unitarios y federales. Y el año 20, que es ese momento clave de quiebre, se produce a partir de, digamos, hay una forma de denominarla, que es la de la idea de la anarquía del año 20, ¿no? La idea de que en ese momento no hay ningún tipo de orden político. Eso será como una versión muy tradicional de lo que estamos analizando, ¿no? Si volvemos a lo que les dije recién, uno ve que entre 1819, 20, 21 se constituyen soberanías políticas provinciales, o incluso más amplias, si uno piensa en la República de Entre Ríos o la República de Tucumán, que se asocian en esos dos casos, por ejemplo, con caudillos y el federalismo. Pero también se constituye la provincia de Buenos Aires, que se asocia a un poder institucionalizado y a lo que muchas veces se denominan como los unitarios. Bueno, todo esto así planteado es como una cosa que lo que hace es embarrar todo, porque se asocia unitarios con Buenos Aires y se asocia constitución de poderes políticos locales en otros espacios con ausencia de institucionalización, algo a lo que aludió hace un ratito Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa que los caudillos son factores de desintegración de la nación. Por su parte, para el revisionismo, para una línea de análisis historiográfica posterior a la que yo estoy tratando ahora, y en revisionismo estoy poniéndole un nombre rápido a distintas corrientes, ¿sí?
se considera a los caudillos como verdadera expresión de la nación, o verdadera expresión de los derechos de los pueblos que no querían ser sometidos al poder centralista identificado con Buenos Aires. Pero yo me quiero detener en algo que no siempre se advierte, y que es que ambas perspectivas comparten dos premisas. La primera es que existe o estaba destinada a existir una nación o una nacionalidad argentina. ¿Sí? Tanto, vamos a poner un nombre rápido, la tradición liberal, mitrista, como la revisionista suponen eso. Y la otra cosa que suponen, o es una premisa a partir de la cual elaboran su interpretación historiográfica, es que la presencia de caudillos como actores políticos implica la ausencia de mecanismos de institucionalización del poder, que es un poco lo que estaba señalando Pablo hace un rato, ¿sí? Esta idea de que el caudillo es un líder político que tiene una relación directa con sus seguidores, donde no hay mediaciones, donde no hay proceso de institucionalización, donde esa relación directa se basa en el carisma, en lazos clientelales, en la coerción o en una mezcla de todo esto. Ahora bien, lo que yo quiero plantear ahora a lo largo de mi exposición es que si uno piensa esta cuestión desde el federalismo, considerado tanto como fuerza política, como concepción de qué tipo de institucionalización debía erigirse en esos años, se puede poner en cuestión esta interpretación, ya que los pueblos, las provincias, se constituyeron como repúblicas en las que el poder sí estaba institucionalizado. Había institucionalización del poder. No es esa idea de el caudillo que tiene una relación directa con seguidores y hay una especie de anomia y ausencia de toda forma de legalidad, y que lo único que importa es la legitimidad del caudillo. No hay ningún caso donde eso suceda. En todas las experiencias en donde hay caudillos, hay también proceso de institucionalización del poder. Es más, si nos remontamos a lo que pasa en la década del 10 y al proceso de construcción del poder de esos caudillos, todos ellos surgen dentro de marcos institucionales y administrativos. Casi todos ellos tienen algún cargo político, administrativo y sobre todo militar o miliciano. No es que simplemente se erigen por sí mismos y logran que los sigan, sino que tienen cargos que han sido, muchos de ellos, otorgados incluso por el gobierno central. Todos, por decir de algún modo. Que después vayan tomando distancia y construyendo un poder alternativo es otra cuestión. Pero incluso algunos muy fuertemente enraizados en la propia estructura militar. Para poner un ejemplo muy notorio, o dos ejemplos muy notorios, Bustos en Córdoba y Heredia en Tucumán. Eran oficiales del ejército que hicieron una carrera dentro del ejército y pertenecían a las élites de sus provincias. Y esa era otra cuestión importante también. Buena parte de los caudillos, buena parte, no todos, pero buena parte, pertenecían a las élites. ¿Sí? Entonces, hay con esto toda una cuestión que muchas veces se van mezclando distintas cuestiones, y como les decía, me parece que si uno trata de pensar qué concepción política animaba y orientaba el accionar de los actores del periodo, tanto a los caudillos como a los que no eran caudillos, se puede entender un poco mejor qué estaba ocurriendo. El problema, por eso hablaba de los federalismos, ya no en el sentido de los partidos, o del sentido de partido, de facción política, es que bajo el nombre de federalismo hay distintos tipos de fenómenos que se encubren con ese nombre, que van desde el autonomismo, puro autonomismo, al Estado federal que se constituye en 1853, pasando por una confederación como la que dirigía Rosas. Entonces, para ordenar esto, me pareció que la mejor manera era hacer un breve relato histórico entre 1810 y 1853, viendo distintos casos en los cuales hay formas de organización política centrada en la soberanía de los pueblos
que son denominadas como federales, pero que son distintas. Y cómo eso repercute, obviamente, en el proceso de construcción política y en los liderazgos. Para retomar algo que señaló Pablo hace un rato, podemos tener presente un libro de José Carlos Giaramonte que se denomina de este modo: Ciudades, provincias, estados, orígenes de la nación argentina. Y es esta lógica de articulación histórica de comunidades políticas que primero son ciudades, luego se constituyen en provincias, y esas provincias se constituyen en estados provinciales, lo que va a, de algún modo, orientar una interpretación política de las disputas políticas la primera mitad del siglo XIX hasta que se constituye un estado central. Bien, entonces, el punto de partida, y perdón, voy a ser un poco rápido en esto, pero bueno, entre los problemas técnicos y la falta de tiempo, no lo voy a tener que hacer así. Vamos a tomar como un punto de partida convencional la Revolución de Mayo, ¿sí? O la crisis de la monarquía y el proceso revolucionario. Ya de entrada se plantea un problema, y esto es lo central para entender el federalismo. ¿Dónde reside la soberanía? ¿Reside en la nación? En el sentido de una comunidad política que trascienda los pueblos, o reside en los pueblos. Y buena parte de las disputas que se van a dar durante la primera mitad del siglo XIX, en términos de forma de concepción de la organización política, tiene que ver con esto. Para el federalismo, en cualquiera de todas sus variantes, no hay duda. La soberanía reside, puede ser en distinto grado, en los pueblos. Y en todo caso, la nación, si se constituye a partir de la voluntad de los pueblos de asociarse y unirse en una nación. No hay una nación preconstituida, que es lo que la historiografía tradicional planteaba, que en 1810 hay una nación y que en 1820 se desintegra, y que las disputas de ese periodo tienen que ver con fuerzas que quieren constituir la nación y fuerzas que se oponen a este proyecto. Lo que hay son pueblos. Vamos a ver un poquito mejor de qué se trata. Y digo, partamos de 1810. El 22 de mayo de 1810 se produce el Cabildo Abierto. Después se produce la Revolución, y el 27 de mayo se emite la circular en la cual la Junta que había sido electa invita a los pueblos a que envíen sus representantes para integrarse. ¿A quiénes invita esa Junta? A las ciudades con cabildo. En realidad primero hizo una invitación un poco más amplia, pero después lo aclaró. ¿Qué quiere decir esto? Que en la concepción política de la época, los pueblos, al no estar más el monarca, que era el soberano, y al producirse el proceso de asunción de la soberanía, o de asunción de la soberanía en depósito hasta que el monarca pueda retomar a la monarquía, quienes se declaraban, quienes se consideraban soberanos eran las ciudades, en el caso rioplatense. En realidad son los pueblos. En el mundo hispanoamericano esto puede ser más amplio, pero en la experiencia rioplatense son las ciudades. Y no cualquier ciudad, sino las ciudades con cabildo. Y a quienes se invita a integrarse a ese poder político, lo que después va a ser la Junta Grande, son las ciudades con cabildo. ¿Sí? Y uno puede empezar a ver ahí cómo empiezan a plantearse problemas que ¿esto es federal o no es federal? Porque hasta ese entonces lo que había era una estructura administrativa basada en sistema de intendencias con una ciudad capital y ciudades subalternas, ¿no? Por ejemplo, Córdoba, la Intendencia de Córdoba, que también incluía a las ciudades de La Rioja, Catamarca, y a las que serían después parte de Cuyo. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Mendoza, en 1811, pide separarse de la ciudad de Córdoba. Es un rasgo de autonomismo. ¿Y eso qué sería? ¿Un federalismo que busca separarse de la organización que se está constituyendo a nivel general? No, porque lo que quiere es tener una relación directa con la capital. No es que quiere separarse de Córdoba para declararse soberana en forma absoluta y no tener más vínculos. Lo que quiere es tener un vínculo directo con la capital. Y muchas veces eso
bueno, muchas veces no, casi siempre, eso es entendido como federalismo en el sentido de romper vínculos con la capital. Y lo mismo había pasado, y fue planteado explícitamente por Gorriti, por ejemplo, en relación a Jujuy, que quiere separarse de Salta. Lo que quiere es tener un vínculo directo entre esa ciudad con el poder central. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Entra dentro de la historia del federalismo o no? No lo voy a contestar, pero quiero que se vea el problema. Esto es un tipo de forma de reivindicación de la soberanía de los pueblos que no necesariamente es igual a la que, como se habló bastante hoy, ahora voy a retomar, la que plantea el artiguismo. ¿Sí? Entonces, para avanzar un poquito en el artiguismo, está planteando otra cosa, está planteando la soberanía de los pueblos en un sentido bien amplio, y una organización de otro tipo, una organización de algo que muchas veces se dice federal, pero no es en términos estrictos federal, porque es confederal. Y esta es una distinción conceptual muy importante, porque muchas veces a lo que nosotros denominamos federal es confederal, y muchas veces a lo que se llama una confederación es un Estado federal. Básicamente la gran diferencia tiene que ver con cómo se concibe la soberanía. En una confederación, todos los pueblos que la integran son soberanos, en igualdad de condiciones. Y a lo sumo pueden delegar a un cuerpo o a alguno de los miembros ciertas atribuciones soberanas, por ejemplo, la guerra, las relaciones exteriores. Esta va a ser la confederación rosista. Ahora bien, eso implica una igualdad. Y en el caso del artiguismo incluso era más radical, porque no solamente eran los pueblos con cabildo, sino hasta las villas, las que estaban integradas en ese proyecto. ¿Sí? Y esta distinción es muy importante. Uno puede decir que a partir de la idea de la soberanía de los pueblos, se puede plantear que sean absolutamente soberanos y que no se constituyan en una organización política, algo que tranquilamente podría haber sucedido y lo que terminó siendo Argentina podría no haber existido o no del modo que existió. Digamos, para poner un ejemplo, cuando Paraguay se autonomiza, pudo haberlo hecho y pudo no haberlo hecho. Y décadas más tarde hubo distintos proyectos de constitución de soberanías sin búsqueda de integración en un espacio político mayor. Con esto quiero explicitar que buena parte de las dificultades para entender los conflictos de este periodo tienen que ver con que ponemos a la nación como algo existente y que está en crisis a lo sumo. Si sacamos a la nación del medio y vemos que los actores son los pueblos, y por otro lado hay fuerzas que lo que buscan es que se constituya una soberanía nacional que subordina a los pueblos, pero que no existe, sino que se busca que suceda eso. Entonces se entiende un poco mejor los conflictos políticos. En el mismo año 1813, en el que está avanzando el proyecto artiguista, se inicia en Buenos Aires la que se conocía como la Asamblea del año 13, que es como un momento muy radical en términos de derechos y de abolición de instituciones del antiguo régimen que tiene la revolución. Y lo que se plantea ahí, lo plantea Alvear de hecho, es que los diputados no sean diputados de los pueblos, sino diputados de la nación. Lo que está planteando es que esté la soberanía nacional por encima de los pueblos. Uno ve ahí la diferencia, pero está planteando que suceda eso, porque de hecho en la materialidad no existe eso, se busca que se constituya de ese modo. Fabio, disculpa, sí, dale. Simplemente para avisarte que quedan 5 minutos. Listo, entonces avanzo más rápido. Bueno, durante la década del 10 hay una fuerte tensión entre estos intentos de consolidación de un poder central y la soberanía de los pueblos. Esto estalla en 1819-1820 y caen los dos grandes poderes que se vienen constituidos, tanto el directorial como el artiguista. Como esto se habló, no voy a avanzar. Y estas ciudades que se habían constituido como poderes políticos y que habían ido incorporándose también en la representación política a las campañas
con motivo de las movilizaciones y la dinámica política y social provocada por las guerras, empiezan a constituirse en provincias. ¿Sí? Se desintegra los sistemas, el poder central, se desintegra las intendencias y los pueblos empiezan a reclamar una constitución como provincias, a partir de las ciudades, incorporando las campañas. Y es en la década del 20 que se constituyen estas soberanías provinciales que tienen mayor o menor grado de estatalidad. En sistemas republicanos, representativos y con división de poderes, es decir, con un importante grado de institucionalización del poder, que coexiste con los caudillos. A veces los caudillos son gobernadores, López es un caso obvio, en otros casos no. Quiroga en La Rioja, no siempre es el gobernador. Y hay procesos de institucionalización del poder, obviamente de distinto grado, ¿no? No es que en algunos casos el poder del caudillo es mayor que en otros. Lo que lo que quería plantear acá es la dinámica y la lógica que preside todo esto, que tiene que ver con los procesos de construcción de soberanías provinciales y que buena parte de las provincias incluso tienen sus propias constituciones, ¿no? Las constituciones provinciales en general anteceden a la Constitución Nacional. En la década del 30, y después del fracaso del proyecto unitario, que quiso forzar efectivamente una situación para la cual no había condiciones, cobra forma lo que va a ser la Confederación a partir del Pacto Federal, liderada por Buenos Aires y por el federalismo rosista, en la cual se reconoce la soberanía e independencia de cada una de las provincias, de los pueblos, pero va a haber una que va a predominar por sobre todas las otras, que es Buenos Aires. Hay una imposición de poder de Buenos Aires por negociación o por la fuerza. Después, para terminar, después de la derrota de Rosas, ¿no? Y con la Constitución del 53 aparece otra forma de federalismo, que es el Estado federal, en el cual es algo absolutamente innovador en relación a lo que yo planteaba. La soberanía está a su vez en la nación y en las provincias. Es esa fórmula transaccional que plantea Alberdi, en el sentido de tratar de reconocer en la historia y las posibilidades que tienen esos pueblos de cómo se constituye un poder nacional que a su vez reconozca y respete a las soberanías provinciales. Del 53 y el 80 lo que va a haber es un tira y afloje en relación a esto, hasta que efectivamente se constituye un poder nacional que se impone por encima de las provincias, sobre todo por encima de la más importante de todas, que es Buenos Aires, que es la única que para el 80 está en condiciones de plantearse como con un mayor grado de autonomía con respecto al Estado Nacional que se está constituyendo. Entonces, el federalismo es, y para terminar, es la historia de todo esto, que encubre fenómenos muy distintos, actores muy distintos, con intereses distintos, en los cuales uno puede ver a alguien que actúa de un determinado modo dentro de lo que uno puede decir, dentro del Partido Federal, defendiendo los intereses de su provincia, en otras ocasiones apostando a la construcción de un Estado nacional a partir del cual pueda defender mejor los intereses de su provincia. Y si no tenemos en cuenta todas estas, digamos, cuestiones referidas a qué es exactamente lo que se estaba planteando cuando se habla de federalismo, queda todo pegado en una historia en la que hay unitarios, que son los de Buenos Aires, que se enfrentan a los federales, que son los de las provincias liderados por los caudillos. Y cuando empezamos a analizar históricamente cuál era la dinámica política y cómo eran los procesos de construcción de la política en ese periodo, vemos que esto no es así. Porque, y con esto termino, a lo que es muy interesante el periodo este, y es una de las razones por las cuales me interesa mucho estudiarlo, es que una vez que entró en crisis el sistema de dominación colonial, estuvo en discusión no solo el acceso al poder, estuvo en discusión qué características tenía que tener ese poder. Es decir, cómo se construyen poderes, sobre qué territorios, bajo qué principios, quién está incluido, todo eso estaba en discusión. Durante buena parte del siglo XIX todo eso estuvo en discusión. Y muchas de las cosas que estamos viendo acá son proyectos alternativos que fueron derrotados, pero que fueron muy importantes para entender la dinámica política del periodo y también para que nosotros recuperemos en tanto en cuanto veamos ahí fenómenos
ideas o valores que nos parezcan dignos de ser recuperados y que muchas veces no lo son porque quedan entrampados en estas historias de unitarios y federales. Bueno, les agradezco mucho, les pido disculpas por las cuestiones técnicas y porque tuve que hablar muy rápido al final, y aparte, ustedes no, pero yo me estoy escuchando en eco, así que es una cosa media extraña. Así que, bueno, muchas gracias. Buenísimo, Fabio, muchísimas gracias. Realmente muy, muy clara tu exposición. Un tema que genera siempre discusión, como vos mismo lo has dicho. Bueno, la mesa se olvida, los asistentes, el público que está presente, puede hacer a los expositores, pueden hacer preguntas. También creo que sería bueno que los mismos expositores, Francisco, Pablo, si tienen algún comentario para agregar, invitarlo también a Mario Gluck y a Juan Gianni, un comentario, preguntas. La verdad que ha sido, están escribiendo acá el público, muy agradecimientos a los expositores. En lo personal, muy contento de participar como moderador. Una iniciativa de la Facultad de Trabajo Social y bien federal. Está, recordamos, Francisco Senegalia de Entre Ríos, Pablo Camogli de Misiones y Fabio Wasserman de Buenos Aires. Así que el federalismo hecho carne hoy. Bueno, dejo abierta el micrófono, el que quiera comentar o escribir por el chat. Adelante. Yo te sugiero. Quería agradecerle mucho a Francisco, a Pablo y a Fabio su participación en las jornadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les mando un abrazo a los tres. Y respecto a las preguntas, la dejo para el público, pero no quería despedirme sin agradecerle mucho a los tres su participación en estas jornadas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, dejemos las preguntas para los asistentes. Te sugiero, Nahuel, que las preguntas vayan por escrito. Bueno. Para evitar, porque estamos a 15 minutos y se puede hacer más extensivo. Dale, buenísimo, Pablo. Ahora sí, Pablo Camogli, quería hacer un comentario. Sí, no, algo breve, muy, muy bueno la síntesis que hizo Fabio, y yo quiero rescatar esta etapa de la historiografía argentina, en la que dejamos de ver a los procesos históricos en esta idea dicotómica, pero además la empezamos a ver en su amplia diversidad, ¿no? Esta idea de que hubo una sola revolución, no hubo muchas revoluciones, hubo tantas revoluciones como actores interpretaron a la época, le dieron un sentido específico e intentaron actuar para modificar justamente sus condiciones de vida. No hubo una sola independencia, hubo varias independencias. Los guaraníes no pelearon contra España la independencia, la pelearon contra Portugal, la pelearon contra Paraguay, y me pregunto si también la pelearon contra Buenos Aires y ese proyecto centralista. Y bueno, Fabio nos acaba de demostrar en esos 25 minutos de síntesis que no hubo un federalismo, hubo muchos federalismos muy distintos que fueron cambiando a lo largo del tiempo, y este enriquecimiento que estamos viendo de los trabajos historiográficos me parece que es muy positivo, que abre buenas expectativas, y bueno, nosotros, o yo como historiador de la provincia, en este caso de Misiones, que hago historia nacional desde Misiones, yo no hago historia de Misiones, yo hago historia nacional, pero la hago desde Misiones. Mi centralidad son los protagonistas que habitaban este territorio, que eran los guaraní misioneros. Bueno, creo que esas miradas están enriqueciendo la historiografía argentina, y bueno, Fabio, el Rabiniani, la academia, al que muchas veces criticamos por una postura muy porteñocéntrica, hoy tiene una apertura a la hora de ver el pasado que nos está enriqueciendo mucho. Ahora hay que llevar todo eso a la masividad, al público en general, al sistema educativo, que bueno, es otra etapa, pero celebro mucho este encuentro y
y bueno, agradecido. Le mando un saludo ahí a Yayo Pérez, que lo veo ahí, un gran amigo, así que le mando un saludo también. Bueno, eso quería decir nomás. Muchas gracias, Pablo. Francisco, si estás ahí y querés hacer algún comentario final, adelante. Bueno, yo quisiera hacer un comentarito chico. Tengo dos libros, uno sobre el proyecto de Artigas y el pensamiento del Congreso de los Pueblos Libres. ¿Cuál fue el pensamiento federal de nación? Y el otro pensamiento, el del Congreso de Tucumán, que fue un pensamiento, terminó en un pensamiento unitario de nación con capital en Buenos Aires y ligada al imperialismo inglés, en el cual el representante de Salta, el coronel Molder, que iba al Congreso de Tucumán, terminó preso y después terminó envenenado por llevar un pensamiento federal como el de Artigas en el Congreso de Tucumán. En algún momento lo vamos a tratar, pero si quieren, en otra oportunidad, denme la oportunidad y tratamos los dos pensamientos de nación que hubo en el Virreinato del Río de la Plata, el pensamiento de Artigas y el pensamiento del Congreso de Tucumán que terminamos en la Constitución Unitaria de Buenos Aires. Y en sí estudié a fondo cuál es el pensamiento federalista de Artigas. Que por ahí en algún momento me gustaría decirlo y cómo, digamos, el gobierno de Estados Unidos influyó bastante en su concepción federal, que es una concepción válida. Nada más. ¿Puedo decir algo? Sí. Adelante, Francisco, adelante. Bueno, en primer lugar, digamos, como que nada, necesitamos como 10 horas más para discutir algunas cosas, ¿no? Me parece maravilloso el debate en ese sentido. Escuchando un poco lo que decía Fabio, quiero retomar dos cosas que me parece que obviamente no las vamos a resolver en este encuentro. En primer lugar, que la política, como decía Perón, digamos, la política es la política internacional. Nosotros hablamos del caudillismo por ahí muy rápidamente sin contemplar cuál era la lógica internacional, la posición del imperio inglés, portugués, en relación al Río de la Plata, los intereses y cómo modificó eso la conducta político-ideológica de todo lo que devino de 1810 qué sé yo, a la generación del 80 por ser absolutamente egoísta. Podría ser mucho más amplio. Lo segundo es que me parece que para pensar el origen del federalismo en términos estrictamente ideológicos, había claramente para mí dos revoluciones, como lo sostuve, pero una revolución que respondía al artiguismo, y yo desarrollaba una tesis sobre eso en varios lugares, que tiene que ver con que nosotros no le copiamos a las constituciones americanas, finalmente tomamos algún formalismo de las constituciones americanas, sino que el federalismo, es decir, el concepto de confederación que también desarrolló Pablo en algún punto, que era propio de los guaraníes, era propio de los charrúas y era propio de los afros, ¿no? El concepto de quilombo en el mundo afro asocia a la idea de federal y confederación. Los pueblos que estaban vinculados a la gauchería eran pueblos que tenían una concepción temporal de pueblo, no espacial. Eso es una referencia identitaria al territorio. Por eso cuando Artigas es traicionado y se retira a la Yui, todo el pueblo lo sigue, porque no es la tierra la que define, sino justamente el vínculo con el otro, ¿no? El concepto de nación, como claramente las tesis de Erich Hogan demuestran, es un concepto de finales del siglo XIX. No estaba muy claro la idea de nación, el concepto de soberanía, el concepto de retroversión de la soberanía es un concepto de Luis de Molina, que muere en el 1600 y que está escondido en la historia, digamos, de lo que es el iluminismo, porque Molina fue previo a todo eso, esto de que la soberanía es del pueblo y el pueblo se la da al rey, ¿no?
Pero quiero decir esto simplemente como posición, como para, digamos, abonar a la posición, que es que en realidad, digamos, el proyecto artiguista, que era un proyecto de la subjetividad de la gauchería, es un proyecto que se pregunta cómo queremos ser y cómo queremos vivir, digamos, y el proyecto iluminista es un proyecto de cómo debemos ser. Entonces, ¿cómo debemos ser? Y debemos ser como España, o debemos ser como Inglaterra, o debemos ser como Holanda. Entonces, había que copiar un modo de ser en donde el concepto de pueblo ahí estaba absolutamente estructurado, digamos, a la lógica de quienes eran considerados pueblo, digamos, la Junta, ¿no? Por ejemplo, los hombres decentes, no las mujeres, ¿no? Digo, un concepto muy claro, mientras que el concepto de qué queremos, que lo representa claramente Robertson en sus escritos sobre el Río de la Plata, cuando va, digamos, al campamento de Artigas en purificación, y Artigas le presenta su estado mayor, y Robertson se cae de culo porque Artigas le presenta mujeres generales y el tipo no entiende cómo había mujeres generales, etcétera, porque realmente había otro proyecto en juego, y ese otro proyecto respondía justamente a cómo queríamos ser, ¿no? Estos que somos ahora americanos, que no somos ni indios, ni negros solamente, ni españoles, ni portugueses, sino que somos esto nuevo que surgió, este sincretismo nuevo que podemos llamar América. Y entonces la pregunta que se responde ahí es la pregunta de cómo queremos ser, y qué queremos ser, y cómo queremos vivir, y cómo, ¿no? Después, qué sé yo, cómo viven en otros lugares, no importa tanto. Entonces, los dos proyectos, las dos grandes revoluciones que generan dos grandes matrices de patria, más allá de que es cierto esto que dice Fabio, de que en realidad había muchas revoluciones, bueno, lo retoma Pablo también, que es cierto que hay varias, digamos, porque en realidad hay varios conceptos. En su estructura hay dos proyectos claramente definidos, digamos, ¿no? En donde el proyecto artiguista es un proyecto antiimperial, y es un proyecto que intenta respetar la matriz de cada sujeto colectivo, o individual o colectivo, y de hecho cuando se arma el Congreso del Oriente invita absolutamente a todos los pueblos, no solo a las ciudades cabildantes o a las ciudades que tenían, sino a todos, ¿no? Todos deciden todo. Ese proyecto frente a un proyecto que miraba a Europa, no miraba a América, digamos, obviamente entra en contradicción. Entonces, me parece que por ahí que la historia oficial ha hecho, digamos, después del triunfo de Pavón, una lectura dándole lugar a esto o sea, nosotros no sabemos artiguismo, nuestras escuelas no se enseñan artiguismo, por decir algo, como matriz originaria de un proyecto de pueblo, ¿no? Y me parece que es una lectura ahorrada con una intencionalidad. Por ejemplo, cuando uno dice, o según uno lee los materiales de época y dice que los indios robaban, lo que sea, digamos, para el indio, para el pueblo originario, la tierra no tenía dueño, por lo tanto, sacar una guayaba o matar un venado no era de nadie. Ahora, si venía Hernandaria y decía que el territorio de Entre Ríos ahora era del rey, entonces ese indio estaba, digamos, cometiendo una flagrancia. ¿Para quién? Para las leyes reyunas, ¿no? Entonces, hay una discusión a la hora de construir historia o de hacer historiografía, que es que si nosotros no nos sacamos el molde historiográfico colonial, vamos a seguir haciendo lecturas historiográficas muy revisionistas, pero sin tener en cuenta las subjetividades y el modo de organizar subjetivamente la política ideológica en términos, digamos, territoriales, de cómo la pensaban estas otras lógicas, como puede ser la gauchería. Así que ese es el gran reto que viene para pensar las cuestiones identitarias, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros, cómo construimos nosotros lecturas que nos permitan no leer los hechos historiográficos de nuestras construcciones originarias, nuestras construcciones básicas, en lectura, digamos, occidental? Porque me parece que entre otras cosas, los memoricidios y los epistemocidios tienen mucho que ver con eso, con descuidar que estamos frente a otras estructuras que generaron otros proyectos. Obviamente, el iluminismo porteño quería, digamos, como lo planteó claramente Belgrano,
¿no? El Reino Unido del Río de la Plata, con su lógica, y me parece que esto que decía hoy un poco Pablo del lugar de Andrés, ¿no? Yo muchas veces pregunto en alguna suerte de charla o conferencia por qué Belgrano es más importante que Andrés Guajurarí. ¿Quién dijo que era más importante? Bueno, alguien dijo que era más importante y por eso tiene la prensa que tiene Belgrano y la poca prensa que tiene Andrés, ¿no? Bueno, Francisco, muchas gracias. Bueno, hay un montón de preguntas, la verdad, y todas muy interesantes, y también que requieren una respuesta larga. Así que llegando ya siendo las 8 de la noche, yo también me quedaría hasta las 12 porque realmente está muy interesante. Pero hay una pregunta para Pablo sobre la participación de Andresito en Corrientes, en la provincia de Corrientes, y también para Fabio acerca de la idea de federalismo en Felipe Varela, Quiroga y el Chacho Peñalosa. No sé si quién quiere arrancar y... Bueno, la presencia de Andresito en Corrientes, como yo dije en la charla, fue emblemática porque dio vuelta al orden social, digamos, era la inversión del orden social. Los que tradicionalmente habían estado abajo, los guaraníes, de golpe eran los que estaban dando órdenes en la plaza central de Corrientes e imponiendo decisiones y acciones a la élite correntina que tradicionalmente había aprovechado de los guaraníes como fuerza de trabajo, ¿no? Y eso es, digo, más allá de los detalles de la ocupación, que hay muchas anécdotas, hay muchas historias, hay un par de memorias escritas de la época que son muy interesantes, descriptivas, que reflejan y ponen en evidencia esa tensión. A mí lo que me gusta destacar, o me parece importante, y más en este contexto, de lo que significó la presencia de Andresito en Corrientes y del ejército de guaraníes occidentales en Corrientes, es que es la evidencia más clara de hasta dónde estaba decidido el artiguismo, y en este caso la figura de José Artigas, en esto de la transformación social, digamos. Cuando hablamos de los proyectos de revolución, Artigas tenía un proyecto de revolución, y en el proyecto artiguista, esta idea de que éramos todos iguales se transforma en una política práctica, algo que yo ponía recién en el chat, en una política práctica en la que la igualdad permitía que un indígena gobernara una población de blancos, digamos. Ya no era un indígena gobernando una provincia de indios, sino un indígena gobernando una provincia de blancos, y esta radicalización social que propone Artigas como política práctica es lo que empieza o ayuda a distanciarlo a Artigas y al proyecto artiguista, fundamentalmente de la élite de Montevideo y también de las provincias, por lo menos de los sectores que gobernaban en cada provincia, en Corrientes claramente, una parte de su élite, pero también, bueno, después va a pasar en Santa Fe y en Entre Ríos la historia que conocemos, las diferencias de Ramírez y López con Artigas, que yo creo tienen una raíz en este proyecto que impulsa Artigas, en donde la presencia de un guaraní dando órdenes, gobernando con brazo fuerte sobre una élite blanca, es un ejemplo de transformación social que asusta un poco, y es creo que es el ejemplo más claro de hasta dónde estaba decidido llevar Artigas el proceso revolucionario. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Gracias a ustedes. Ahora sí, Fabio, si querés responder a esta pregunta, que en realidad son de dos personas y la conjugamos en una, acerca de qué nos podés decir sobre la idea de federalismo en Felipe Varela, Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa. Bueno, muy bien. Bueno, primero quiero pedir perdón a Francisco porque creo que lo llamé Federico 2 veces, en medio de hablar medio rápido, así que bueno, perdón. Rápidamente porque no hay tiempo. Voy a señalar un punto que me parece muy interesante y que demuestra esto que planteé antes de las dificultades de entender el federalismo. El mismo Chacho Peñalosa es el mismo Chacho Peñalosa que resistió el avance de las fuerzas de Buenos Aires enviadas por Rosas
con aliados locales, que el que resistió el avance de las fuerzas a fines de la década del 30, comienzo de la del 40, que el que también resistió en los llanos de La Rioja el avance de las fuerzas de Buenos Aires con aliados locales enviadas por Mitre en la década del 60. Si queremos entenderlo todo esto en términos de unitarios y federales, no lo podemos entender, porque cuando luchaba contra Rosas era unitario, el Chacho Peñalosa era federal, ¿qué era? Entonces hay como dinámicas políticas que quedan encubiertas y intereses que quedan encubiertos en esos nombres de unitarios y federales. Entonces, lo que uno puede encontrar ahí es que hay una pretensión muy fuerte de sostener modos de vida y de autonomía y de locales, en el caso de Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, que están siendo de algún modo afectadas por el avance de estructuras políticas y económicas que buscan extender su hegemonía por todo el territorio de lo que había, o una parte importante del territorio de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Y en ese sentido uno puede ver que hay continuidades y que esas continuidades afectan, o esas continuidades uno las puede ver en Rivadavia, Rosas y Mitre, para poner así tres nombres muy distintos, ¿no? Y ahí, si uno lo ve en términos unitarios y federales, no alcanza. Y en el caso de Felipe Varela, una cosa que es muy interesante también es su americanismo, pero hay que situarlo. En la década del 60 está muy orientado, nosotros en general lo vemos en relación a la guerra del Paraguay, pero está sobre todo muy orientado a lo que está pasando en Chile, porque también no es lo mismo lo que pasa del lado de las, digamos, de las provincias que están en la frontera, en la cordillera, que la que están en el litoral, porque sus intereses tampoco son exactamente los mismos. Y su visión del panorama político, como dijo antes Francisco, obviamente el panorama internacional no es que es importante, es fundamental, todo el tiempo. No, a veces sí, a veces no, todo el tiempo. Y todos los actores lo tienen presente todo el tiempo. Lo tienen presente de distinto modo, según sus ideas y sus intereses, pero lo tienen presente. Y en el caso de Felipe Varela, es un momento en el que hay un intento de una búsqueda de una alianza también hacia el Pacífico. Eso es el americanismo de Felipe Varela, pero es muy interesante porque las proclamas de Varela es, si uno ve la línea histórica, es Mayo, Caseros, que es la línea que teóricamente en el siglo XX van a tomar quienes son, digamos, de una línea antinacional popular, ¿no? Y la proclama de Varela es explícitamente, es Mayo y Caseros la Constitución, porque lo que plantean Caseros es contra la opresión de Buenos Aires a los pueblos. Entonces, como ven, esto, digo, obviamente esto requeriría mucho tiempo, mucha explicación, pero simplemente para ver los problemas que acarrea plantear todo esto en términos de caudillos federales versus doctores unitarios o cuestiones por el estilo, o solamente Buenos Aires versus el interior. Hay un entrecruzamiento de intereses y de proyectos que es muy complejo y que en todo caso en cada situación tenemos que ir viendo cómo se fueron desplegando y articulando. Excelente, Fabio, muchísimas gracias, muy claro y bueno, esto da para mucho, para largo. Lamentablemente ya se ha hecho tarde. Le agradecemos muchísimo a los expositores, a Francisco Senegaglia, a Pablo Camogli, a Fabio Wasserman y a todos los asistentes. Y será hasta la próxima. Le doy la palabra ahora al coordinador de la carrera de Ciencia Política, Pablo Barberis. No, simplemente para despedirnos, hasta la próxima. Finales de octubre estaremos mandando la difusión a la lista y circulará también la preinscripción como ha sido en las dos oportunidades anteriores. Y bueno, muchas gracias por el interés, muchas gracias por sumarse. Creo que estas cosas deberíamos haber empezado a hacerlas antes, ¿no? Les dejo un abrazo a todos y hasta la próxima en nombre de la Facultad de Trabajo Social y de la carrera. Un abrazo.